Bueno, hola a todos. Los amigos están tomando este seminario de corrientes políticas con una cuestión de agenda. Voy a grabar en esta ocasión la sesión. Sin embargo, estaré en vivo para contestar a las preguntas y respuestas que se vayan dando, generando eh, después de terminar esta conferencia. Marca en esta ocasión, según nuestro calendario y según lo que tenemos programado, el día de hoy corresponde hablar sobre el proceso electoral. Un poco explicar cómo está este panorama, cuál es el panorama actual ante este proceso electoral que estamos viviendo en estos momentos, en estos días que estamos próximos a que se celebre. Y bueno, pues para entrar ya en materia, para hablar de las elecciones del 2021, voy a comenzar a proyectar pantalla en estos momentos y se puede ver ya. Adelante. Bueno, pues, ¿de qué podemos hablar? Antes de arrancar precisamente irnos en la materia directa del proceso electoral, recordar a todos que se dieron a conocer los datos del censo del INEGI del 2020. Terminaron de hacerse ya cuando estaba arrancando la pandemia. Entonces, hay algunos analistas que aseguran que no tienen la certeza de algunos números. Sin embargo, lo que sí encontramos nosotros es que nuestro país llega ya a los 126 millones de mexicanos. Tenemos un incremento. Sin embargo, hay algunos elementos que mencionaré más adelante que hacen un poco el cambio de la dinámica de lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Hay más mujeres que hombres, en diferencia son 3 millones más de mujeres que de hombres. Oaxaca es el que tiene el mayor número de mujeres, representa el 52.2%, mientras que Baja California Sur tiene el mayor porcentaje de hombres con el 50.8%. La edad mediana de los mexicanos para 2020 ha pasado a los 29 años. Hay que recordar que tan solo en 2010 era de 26 y en el año 2000, hace 20 años, la población en México en promedio era de 22 años. Seguimos siendo población joven, estamos ya a punto de entrar a la población adulta, pero encontramos nosotros, y aquí vemos las referencias, venimos del año 2000 de ser la pirámide poblacional tradicional, donde la parte baja es la de mayor población, a irse achatando este proceso. Ya para 2020 vemos cómo ya no es una pirámide, sino va modificándose a una estructura más de tipo romboide. Y bueno, pues en grupos de edad vemos cómo la población infantil va a la baja, que representa el 40% de la población, ahora representa el 30%, mientras que la población joven representaba antes el 22%, ahora el 19.6%. Las personas adultas de 30 a 59 años subieron de 30 a 37.8%, mientras que los mayores de 60 años están representando hoy en día el 12% de la población. Y bueno, hablando por entidad federativa, encontramos que la Ciudad de México tiene, el Estado de México tiene casi 17 millones de habitantes, la Ciudad de México tiene 9 millones 200 mil, luego le sigue Jalisco con 8 millones 300 mil, y luego sigue el caso de Veracruz con 8 millones de habitantes. En lo que respecta a el promedio de hijos e hijas, aquí hay un dato ya que debe empezar a preocupar en ciertos sentidos hacia las proyecciones de futuro. Me refiero al promedio de hijos e hijas nacidas vivos de mujeres. Estamos encontrando el porcentaje pasó de 2.6 en el año 2000 a 2.1 en el año 2020. Todas siguen siendo 2 hijos, pero ya la situación está modificando. ¿Cuáles son las principales causas de la migración? Bueno, pues el 36.5% dice que reunirse con la familia. Lo que nos recuerda un punto importante, y es que la familia sigue siendo uno de los elementos más importantes para la sociedad mexicana. El fenómeno migratorio en el cual la gente quiere reunirse, quiere encontrarse, tiene un sentido lógico. Ahora buscar trabajo el 16.4%, mientras que cambio u oferta de trabajo el 12.4%, y se casó unió el 9.2%. Ahora, en lo que respecta a la población de 3 a 5 años que asiste a la escuela según sexo, encontramos los siguientes datos, es decir, la educación preescolar. Del año 2010, cuando apenas inició el proceso para que fuera obligatorio, pasó de 52.3% a 63.3% el promedio general de la población que asiste a la escuela según sexo. Eso antes del COVID-19. Recordemos que después del COVID-19 las cifras van a modificarse.
Aquí un dato interesante es la certificación de las entidades del porcentaje de población de 6 a 14 que asiste a la escuela. Durante mucho tiempo, por ejemplo, el estado de Hidalgo, que era de los estados más pobres, era de los que menos asistencia tenía en las escuelas, y hoy en día es de las que más asistencia tienen las escuelas: Hidalgo, Yucatán y Baja California Sur. ¿Cuáles son las que menos asiste la gente a las escuelas? Eh, pues Chiapas, que siempre ha sido históricamente el estado más rezagado educativo y económicamente. Michoacán Ocampo, que es un estado que constantemente está en problemas de sus clases por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el grupo disidente ahí, los maestros que se organizan para no tener clases. Y el caso de Guanajuato, que es más por un tema migratorio, que ha ido modificándose. En lo que respecta al alfabetismo de la población de 15 y más, encontramos nosotros los siguientes datos. Es que teníamos nosotros para el año 2000 casi 6 millones de analfabetos. Hoy en día estamos en 4.400.000, una baja considerable, y si lo vemos en la tasa, tenemos una tasa de 9.5 a 4.7 de analfabetismo en nuestro país. El grado de escolaridad de la población 15 años y más según sexo, encontramos nosotros que eh, pues es de 9.7 el promedio de escolaridad en nuestro país. 9.7, estamos hablando de prácticamente primer año de bachillerato. Si empezamos con la primaria, si empezamos con el preescolar, podríamos considerar que es prácticamente el tercero de secundaria. Y quienes estudian más, todavía siguen siendo más eh, los hombres en porcentaje pequeño que las mujeres. En lo que respecta a la escolaridad de la población de 15 años y más por entidad federativa, la Ciudad de México tiene un promedio de 11.5, es decir, casi bachillerato completo, mientras que Chiapas es de segundo de secundaria. Entonces, hay un rezago tremendo educativo en nuestro país. Los estados con menor educación y que también son de los más rezagados económicamente: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con problemas magisteriales, con problemas muy evidentes. Y los de mejor ingreso económico también son de los que tienen mayor escolaridad: Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Sonora. Ahora, en lo que respecta a la participación económica de la población de 12 años y más, por entidad, bueno, pues el caso de Quintana Roo y Baja California Sur, por el tema turístico, hay una tasa de participación económica alta, del 68.5 a 67, y los que menos tienen es Oaxaca, 56.8, y Zacatecas con el 56%. La distribución de la población por condición de afiliación al servicio de salud, también encontramos cómo los afiliados aumentaron entre el año 2010 y 2020, y los no afiliados obviamente tuvieron una disminución. La gente está inscrita principalmente al Seguro Social, aunque hay un porcentaje que está inscrita al ISSSTE, otra al ISSSTE estatal, y bueno, ahí vemos otros. Hay algunos que responden al Seguro Popular, aunque ya no existe este proyecto, ahora es el INSABI del gobierno federal, y bueno, algunos que sí, el 2.8 que va a la institución privada. Y bueno, pues encontramos nosotros que hay algunos fenómenos importantes de la conformación social. Las mujeres, la gente que estaban casadas han ido disminuyendo del 44.5 al 35.4. Y la gente que es soltera ha ido disminuyendo. Sin embargo, lo que ha ido en aumento es la unión libre, de 10.3 a 18.3%, separados de 2.6 a 5.2, viudos igual un aumento, al igual que gente divorciada. Hay gente que ya, la figura legal sería soltero, de los que no están casados, y bueno, aparecen en esa propia dinámica. En lo que respecta a la población, al tema religioso, encontramos que todavía hay un porcentaje de gente que se considera todavía católica. Pasó de 82.7 a 77.7% la gente que se considera católica. No fue tan grande la caída como se esperaba por algunos. Quienes aumentaron: los cristianos evangélicos protestantes, de 7.5 a 11.2. Es una cifra importante. Sin embargo, otra dato interesante es que disminuyeron las otras religiones. De 2.4 pasaron a 0.2%. La inscripción religiosa, es decir, que se consideran creyentes, que es la primera vez que se incluyó la pregunta, 2.5, y sin religión pasó de 4.7 a 8.1. Esto, llamándolo a números, estamos hablando de casi 98 millones de católicos
14 millones de evangélicos, y bueno, ahí podríamos ir disminuyendo, considerando a los demás, ¿no? Judíos 58,000, islámicos casi 8,000, raíces étnicas 33,000, raíces afro 41,000, espiritualistas 37,000, otras religiones 70,000, creyentes, sin una participación en la iglesia en particular, 3,103,000, y sin religión 10,200,000. Eso es una cifra importante. Las mujeres jefas del hogar, ¿qué nos dice ahora el censo del INEGI? Que son casi 11,5 millones de hogares cuya jefa es una mujer, es decir, el 32,6%. El Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz son los tres principales estados que son dirigidos por mujeres en ese sentido. Y el promedio de ocupantes por vivienda particular habitada entre 2000, 2010 y 2020 pasó de 4,4 habitantes por vivienda a 3,6 habitantes por vivienda. En lo que respecta a los bienes y a la tecnología, se dispone, la gente tiene hoy en día, en comparación con 2010, aumentó el consumo de gente con refrigerador, con lavadora, con automóvil, disminuyó la gente con televisor, un porcentaje pequeño, el teléfono celular aumentó muy fuerte, disminuyó un dispositivo para oír radio, el internet subió, eso fue antes de la pandemia, computadora, laptop, tablet también aumentó y disminuyó la línea telefónica fija porque hay mucha gente con el celular, con eso se da por bien servido. Regresando ya, eso fue un poco el panorama para entender en este proceso electoral de 2020 cómo están los números, cómo están las dinámicas, cómo están las circunstancias que van manejando precisamente este tema pues, del propio poder y de lo que nos espera hacia un proceso electoral que sin duda tendrá su parte polémica, su parte de mucho trabajo y que hay que ir pues tomando en cuenta. Y bueno, pues pasamos nosotros en nuestro país de tener un partido hegemónico a tener una dinámica de partidocracia, es decir, un juego del sistema de partidos, donde esos partidos también definían muchas situaciones desde los cargos hasta la toma de decisiones en nuestro sentido. Y actualmente estamos en esta evolución dentro de nuestro sistema político a esto que se ha autodenominado la cuarta transformación. ¿Cómo está actualmente la Cámara de Diputados? Bueno, la Cámara de Diputados actualmente tiene de 500 integrantes, 256 corresponden a Morena, mientras que el Partido Acción Nacional tiene 79, el PRI 48, el PT 47, Movimiento Ciudadano 25, Encuentro Social 20, PRD 11, el Verde 11 y 3 sin grupo parlamentario. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. La Cámara de Diputados, de sus integrantes, tener la mitad más uno representa lo que se conoce como mayoría absoluta. ¿Para qué se utiliza la mayoría absoluta? Prácticamente para todo, salvo para hacer una reforma constitucional o algún nombramiento en particular. Un nombramiento que tienen los diputados es los consejeros del INE. En ese sentido, Morena solito, sin necesidad de aliados, tiene mayoría absoluta. Por eso ha hecho y deshecho. Ahora, para poder reformar la Constitución, a Morena le alcanza perfectamente con sus aliados, que es el Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde. Con esos tres puntos logra los 364 votos y así poder reformar la Constitución. Ahora, en lo que respecta a senadores, vemos que Morena tiene 63 senadores. Le faltan 2 senadores para tener la mayoría absoluta ellos solitos. Pero lo que sí tienen ellos es, con sus aliados, esa mayoría absoluta. Repito, sus aliados en bloque, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un asunto. Para poder reformar la Constitución, necesita 85 votos, cosa que no tiene. Y usted se dirá, bueno, ¿por qué ha sacado las reformas estructurales este gobierno, algunas reformas constitucionales? Pues muy sencillo, porque ha votado con ellos el PRI y Movimiento Ciudadano. Y bueno, el mapa de rompecabezas de los gobernadores marca que actualmente hay 7 gobernadores, llamámoslo así, de la cuarta transformación. Es el caso de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla, la Ciudad de México, Baja California, y el caso de Morelos, que es del PES, que es Cuauhtémoc Blanco. En lo que respecta al PRI, tiene 12 gobernaturas, el PAN tiene 10, Movimiento Ciudadano tiene 1 en el caso de Jalisco, el PRD 1 y un independiente. En lo que respecta a los congresos locales,
Morena tiene el control de 20 de esos congresos, el PAN en 7, el PRI en 3, Movimiento Ciudadano en 1, y el bloque de PRI, PAN, PRI, Morena, repartido en tercios, San Luis Potosí. Aquí es importante mencionar lo significativo que es el poder del Congreso local. El Congreso local sirve para ratificar las reformas constitucionales. Por lo menos 17 congresos tienen que decir, estamos de acuerdo con hacer una reforma constitucional. Entonces, eso es la importancia de los congresos locales respecto a lo federal, la ratificación de las reformas constitucionales. En lo que respecta a las alcaldías, en número, México tiene actualmente el mayor número de alcaldías en número. Estamos hablando de 539 alcaldías, el PAN 448, Morena 387, el PRD 182, el PAN 115, MC 104, el PT 38. E incluso vemos fenómenos interesantes. Hay 95 espacios ocupados de alcaldías por partidos locales, 84 por Nueva Alianza, que tiene presencia en 17 estados a nivel local, Encuentro Social con 32, Independientes 28, Usos y Costumbres 418 y un Comité Ciudadano. Es decir, hay 28 alcaldes de forma independiente que llegan por la vía independiente y por usos y costumbres están ubicados principalmente en Oaxaca, son ese porcentaje. Son ese número. Entonces el PRI representa el 21.79%, lo que es muy significativo, lo que representa en estos momentos el número. Ahora, en importancia, hay que tomar en cuenta que las alcaldías, Morena tiene 15 de las 32 alcaldías y hay de las alcaldías con mayor población, tiene Morena 25, las que tienen más de medio millón de habitantes. Morena gobierna Tijuana, gobierna Iztapalapa, Gustavo Madero, Ecatepec, Puebla, Hermosillo, de las ciudades así grandes. El PAN tiene 12, el PRI 6, Movimiento Ciudadano 5, el PRD 2 y el caso de Ciudad Juárez, que es un independiente, que por cierto ya está alineado al caso de Morena. Y bueno, en lo que respecta a lo que sería el caso muy particular de la Suprema Corte de Justicia, lo que representa la Suprema Corte de Justicia, nosotros encontramos que perdón, aquí un pequeño detalle técnico, al regreso, aquí en lo de la Suprema Corte de Justicia, eh, encontramos nosotros que como está la conformación actual, es esta dinámica de que la votación que se dio para ver si se enjuiciaba o no a los políticos, a los expresidentes, tuvo el aval de 6 ministros de 5. López Obrador ha nombrado 3 ministros en su administración, el caso de Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Hace que tomar en cuenta que Arturo Saldívar, pues lo hemos visto, ¿no? La cercanía que tiene con el presidente. Me llama mucho la atención cuando fue el tema del desafuero en 2005, en aquel momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, tuvo una reunión con el presidente Vicente Fox en Los Pinos y fue satanizado con todo por López Obrador. Hoy en día, Arturo Saldívar se atraviesa la calle, va a la oficina del presidente y nadie dice nada, nadie reclama nada. Arturo Saldívar le están ofreciendo 2 años más de presidencia de la Suprema Corte de Justicia, porque sí, podríamos decir lo que es un estilo de experimento para ver si se mantiene el cargo, si se mantiene el observador 2 años más en su cargo. Es un poco la apuesta de algunos ahí que dicen que puede ser un antecedente importante. Lo que es un hecho es que hoy en día el Poder Judicial tiene, con la Suprema Corte de Justicia, una mayoría a favor de López Obrador, por lo menos en estos momentos. Puede cambiar, claro que puede cambiar. Ahora, sobre los órganos autónomos, que es un tema que sin duda es de mucho interés de muchas personas, ¿cómo vamos? A ver, hay 2 órganos autónomos que siguen siendo libres de la intromisión del gobierno federal.
el caso del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Por otro lado, en proceso, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, INEGI, Coneval e IFETEL. ¿Por qué digo que en proceso? Porque ya tiene algún miembro, algún integrante de su junta de gobierno, de su consejo, que ya es gente de la cuarta transformación, nombrado en épocas actuales y que desequilibra un poco. Ustedes se dan cuenta, cuando López Obrador habla de quitarle el tema del fuero, digo, de quitar el fuero, digo, de eliminar, quitar del poder el Consejo General del INE, quitar a Lorenzo Córdoba y a Pura Llama, no hace referencia a otros consejeros del INE. ¿Por qué? Porque los consejeros se han alineado. Ahora, encontramos también dos órganos autónomos totalmente cooptados. El caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde su titular, Rosario Piedra Ibarra, bueno, no se pone más de tapete porque no pueden hacerlo más, pero hemos visto que ha sido ahí lamentable. Y la Fiscalía General de la República que va, bueno, que Alejandro Gertz Manero, su titular, bueno, lo vemos en las mañaneras con el presidente, cuando ese cargo debería ser autónomo. Bueno, ¿cuántos cambios jurídicos se han hecho ya por el momento? Bueno, pues el presidente ha presentado 30 iniciativas, de las cuales se han aprobado 23, es decir, una efectividad del 72.6%. 10 reformas constitucionales, 5 presentadas por el Ejecutivo, hay que decirlo. ¿Y qué es lo que ha hecho el observador? Pues cambios muy simbólicos y mediáticos. Haber plasmado en la Constitución en el artículo cuarto, el derecho a tener los programas sociales, pues y todo es mediático, eliminar en Los Pinos, irse a vivir a Palacio Nacional, lo del avión presidencial, todo este tipo de cosas son muy mediáticas, son simbólicas, que en el fondo pues, solamente son para darle un guiño a sus seguidores. Y por otro lado, también el cambio de un régimen, de poner fin al modelo neoliberal. Esto es parte de la narrativa, veamos cómo el presidente siempre menciona de forma repetitiva que es para él un gran problema el contar con un modelo, tratar de hacer un modelo que acabe con el liberalismo. Todo lo que sea el pasado es neoliberalismo y le ha hecho mucho daño al país. Previo al proceso electoral encontramos varios elementos importantes. Primero, la peor crisis económica desde que se tenga registro en la historia de nuestro país. Hemos tenido nosotros una caída en 2020 de aproximadamente el menos 8.5% del Producto Interno Bruto, una caída tremenda que no habíamos tenido desde la época del cardenismo. Es una caída obviamente por el tema del COVID, pero el problema es que el gobierno no se preparó, no hizo acciones para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y aparte agotó el 73% de nuestros ahorros. ¿A qué me refiero? A que eliminó las reservas que están contempladas en este Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP, y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el FEIF, así como el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo Económico. Son fondos creados en los gobiernos neoliberales para sustentarse en caso de emergencia, pues de no sufrir una crisis económica como la que se vivió en los años 90. ¿Qué ha producido este efecto económico? Que según el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, la pobreza en el mundo, en el que se toma en cuenta el ingreso per cápita y el ingreso laboral, encontramos que en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Cedillo, hubo un aumento de la pobreza del 0.4 y del 0.8. Pero con López Obrador, en estos 2 años, ha habido un aumento de la pobreza en un 8%. Vemos cómo con Fox disminuyó la pobreza en los 5.3, con Calderón en menos 0.2, con Piña en menos 4.8, y cómo se dio un margen mayor de desigualdad ya en esta administración que todavía no termina. Y bueno, una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿en qué se gasta el dinero del presidente? Bueno, pues le pone dinero bueno al malo. Me refiero a que el presidente le ha metido una gran cantidad de recursos a Pemex y Pemex ha tenido más pérdidas, una pérdida mayor del 136% en comparación con el gobierno el gobierno anterior. Es decir, vean ustedes, la caída, ya con Calderón teníamos números rojos, después tuvimos una alza en 2013, después caídas en el 14, en el 15, en el 16, 17, una recuperación en 2018, y desde que entró López Obrador, pues hay una debacle. Pemex ya es una chatarra que ya no sirve, y el presidente no solamente le invierte
sino que requiere invertir mucho más para poder cambiar el esquema. Y esto, yo les decía hace rato, bueno, provoca pobreza. Y esta pobreza se ve reflejada en estos estudios, propuestas del Coneval, del CEPAL, del BBV. Si tuvimos una caída aproximadamente del menos 8.5, quiere decir que aumentó entre el 13 y el 12% la cantidad de los pobres y los superpobres. Es decir, gente que vive en la pobreza o clase media que se pasa a la clase pobre extrema. Entonces, vemos esos escenarios, un aumento importante de la pobreza extrema, de nuevos 12 millones de superpobres y 12 millones de gente que vivía en unas condiciones, muchos de ellos en unas condiciones mucho mejor, y que terminan en este pedazo, en ese tiempo. Y bueno, hay otros datos también para entender, para considerar hacia el propio proceso electoral. Y es que si nos medimos con la OSD, según esta gráfica del periódico El Economista, la población menor de 30 años con estudios posteriores a la secundaria en porcentaje, en el caso mexicano representa apenas el 30% contra, pues, digo, el 29% en comparación con otros países como Grecia, Reino Unido y España, donde, la educación superior sí es considerada como un elemento importante para la formación de la propia población. Y bueno, también la OCDE nos compara en el tema de la cobertura social. México tiene una cobertura social del 50% de la población aproximadamente, y hay un 27% que tiene un trabajo vulnerable. Si vemos a otros países como la India, que económicamente están mejor que nosotros, tienen mayor, tienen las mismas cifras, un poquito menos, de lo que es tanto la cobertura social como el trabajo vulnerable. Pero bueno, aquí es parte de estas cifras. Y hay otra importante, el PIB de México, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de varios sectores que fueron, aparte, por desgracia, los más golpeados de la economía. El caso de comercio y servicios, que pasó a un 63%, y el de la industria, pues también invierte un 30%, es decir, la participación económica, lo que estamos viendo ahorita, y cómo, pues en el caso mexicano, el comercio y servicios, que es el caso turístico, tiene una fuerte inversión, y pues con el COVID se cayó mucho de esta propia dinámica. Y bueno, algunas proyecciones de algunas consultoras marcan que México va a tener un crecimiento económico en este año entre el 5.6 y el 4%. Hay quienes son más negativos y dicen que será del 3.5. Fíjense, con esas cifras no nos recuperamos de la caída del año pasado, que fue del menos 8.5. Supongamos que estuviéramos el 5, todavía teníamos ahí 3% todavía a deber. Los pronósticos del 2022 es que el crecimiento sería del 1 o 2%, igual en el 2023. Así que estaríamos teniendo los números con que nos dejó Peña Nieto en 2018 hasta apenas 2024-2025, cuando se dé el proceso de renovación presidencial. Y bueno, aquí vemos la tristeza de esta crisis, como por ejemplo algunos establecimientos de micros, pequeños y medianos, empresas han tenido una disminución con el tema de la pandemia, nacieron algunos, otros murieron, y bueno, pues también vemos aquí cómo las previsiones del crecimiento económico marcan ese 4.5 para lo pronostican para este año el crecimiento económico. Y bueno, hay algunos elementos que son de preocupación. En el caso de la inflación, hemos tenido un aumento de la inflación considerable, un aumento, por ejemplo, en electricidad, gas LP y gasolina, un aumento importantísimo, tanto en el caso de la gasolina como el gas LP. El tema de la electricidad va ahí aumentando poco a poco, pero estos dos se fueron con esta crisis, con esta inflación que hemos vivido desde hace prácticamente 20 o hasta 30 años. Y bueno, pues la inflación anual, índice del cambio, mide el cambio en el índice nacional de precios del consumidor, el INPC, y entre un mes y el mismo periodo del año pre. El INPC da seguimiento a los precios de la canasta de bienes y servicios y representativa de los propios consumidores. Tenemos algunos bienes que se consideran y servicios que no se consideran volátiles, y otros que se les conoce como de inflación no subyacente. Considera bienes y servicios volátiles en esta parte. Y bueno, siguiendo con esto, ¿quiénes son los principales socios comerciales de Estados Unidos? Pues sigue siendo México. México, a pesar de todo,
Canadá, China con un aumento importante, Japón también ahí presente y Alemania. Pero México sigue siendo el principal cliente. En materia económica, ¿qué podríamos decir previo al proceso electoral? Que nuestra economía está pasando de un porcentaje de, mejor dicho, de una recuperación económica muy diversa. Tenemos cuatro formas de recuperación económica. Uno es la que se conoce la recuperación de paloma o de V, es decir, una recuperación donde un país se encuentra bien económicamente, de repente tiene una baja importante, pero se vuelve a recuperar. Por eso en forma de V es una caída, como el caso que se dio con el tema del COVID, fue a nivel mundial esa caída, su recuperación es rápida. Tenemos la de forma de W, la cual es un país que tiene una buena oportunidad, sube por algunas situaciones, pues, exportaciones, etcétera. La crisis económica los tira, vuelven a subir y luego vuelven a caer. Forma de W, o un zigzag ahí permanente también es importante. Luego tenemos la en forma de L. La recuperación en forma de L es que un país está bien económicamente, se cae por una situación, una crisis, pero no sigue hundiéndose, sino se mantiene en forma horizontal, recuperándose muy poco, no va a llegar a las cifras que estaban anteriormente, pero se va recuperando. Es en forma de L. Algunos especialistas están hablando de una recuperación en forma de K, es decir, una recuperación donde los más ricos se van a recuperar más rápido, los pobres van a tener una recuperación más lenta. Es decir, primero están digamos, bien, luego tienen varios zigzagueos para después en forma de K. Es decir, es una propuesta, una dinámica en la cual una recuperación donde los que tienen mayores ingresos se van a recuperar y los pobres se van a hacer mucho más pobres. Y bueno, ese fue en el tema económico. Tenemos el tema de la seguridad previo al proceso electoral. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, eh, la investigación que ellos hacen sobre los delitos del 2020, hablan que diariamente en nuestro país se dieron 97 homicidios dolosos, 3 feminicidios, 3 homicidios dolosos, culposos, 3 secuestros, 26 extorsiones, y así podríamos irnos con delito. 321 robos con violencia, 260 robos a negocios, 45 violaciones, 147 robos a casa habitación y 601 actos de violencia familiar reportados. Y en lo que respecta a el propio tema de la población, donde la gente se siente más insegura, bueno, pues el 95% de los habitantes de los zacatecanos que viven en Fresnillo se sienten o perciben que viven en la inseguridad, mientras que le siguen municipios como Ecatepec en el Estado de México, Coatzacoalcos en Veracruz, que representa el 88.9%, Cancún, Cuernavaca, San Luis Potosí, Villahermosa y Guadalajara. Mientras que por el otro lado, los que se sienten más seguros son San Pedro Garza García, Nuevo León, Los Cabos, Mérida, Saltillo, La Paz, San Nicolás de los Garza, Puerto Vallarta y Benito Juárez. Y esto también con las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el ENSU. Y bueno, por otro lado, tenemos este fenómeno terrible del crimen organizado. Un problema que sigue agravándose. Ya habíamos platicado un poco en otras sesiones de este tema, de cómo la violencia ha estado muy presente, cómo había 6 cárteles al empezar el gobierno, y actualmente se mantienen 2 grandes cárteles, los cuales utilizan parte de esta metodología. Recordemos la diferencia entre una banda de crimen organizado y un cártel. Un cártel es el que participa en todo el proceso, es decir, en el trasiego, en la siembra, en la cosecha, en la distribución, en la utilización de delitos para financiar eso. Y en el caso de lo que es los cárteles hacen todo ese proceso. Las bandas delictivas solamente participan en algún tipo de delitos, ya sea el huachicol, la extorsión o algún tipo de robo muy en particular. Y bueno, así vemos ahora el mapa de la República Mexicana, donde está la presencia de los 2 grandes cárteles. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene una presencia prácticamente internacional, y el otro cártel que hace competencia, el cártel del Pacífico, pues lo que queda del cártel del Pacífico, que en el pasado llegó a ser muy poderoso, ahora vemos cómo pues tiene presencia solamente muy geográfica, muy ubicada por parte de la autoridad.
Y bueno, pues el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal dio a conocer las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Con mucha vergüenza, en 7 ciudades vimos cómo estamos entre las 7 más violentas. Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada, Uruapan aparecen en ese terrible top 10 de las urbes más violentas. Y comentar, bueno, pues el caso de Ciudad Obregón, ¿no? Que fuimos testigos hace unos días del asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme, el señor Abel Murrieta, procurador, que era de alguna manera un personaje conocido y que, bueno, pues muere asesinado. Y bueno, hablando todavía un poco de estos temas del COVID y demás, está el tema educativo. ¿Qué podemos decir del tema educativo rumbo al proceso electoral? Bueno, primero de que tuvimos una serie de caída de deserción escolar con el tema del COVID. Aquí podemos ver cómo bajó la matrícula escolar en nuestro país y cómo también pues la causa del COVID es la que más se asocia. Y el tiempo en el que se pasan los estudiantes frente al televisor, la pantalla, en un promedio del 25% entre 0 y 3 horas, de 5 a 7, 16%, y más de 8 horas, 11.8%. Y vemos cómo también cada vez hay un apoyo, ya sea con un teléfono inteligente o con la computadora portátil. Regresando a temas educativos, como mencionaba al principio, el analfabetismo en nuestro país representa el 4.7%, mientras que tenemos un nuevo problema, el analfabetismo digital, conectarse, el tener redes sociales, todo eso también estamos viendo ahí un rezago por parte de la población. Tenemos el caso del nivel de escolaridad, que actualmente el promedio es de 9.1 años y que la Ciudad de México es el mejor educativo, el mejor en ingreso educativo, el peor es Chiapas. Y bueno, pues el porcentaje del PIB destinado a la educación. López Obrador, que cuando era opositor se negaba mucho y decía que era imposible, que era increíble que se les diera tan poquito, bueno, pues sigue siendo poquito, el 1.4%, del cual el 98% es gasto educativo en nómina, consumo y otros servicios, es decir, en gasto corriente, solamente un 2% para otras dinámicas. 18,000 escuelas particulares van a cerrar y hay una decisión escolar del 10% en educación básica y del 8% en educación media superior. Y bueno, lo que decía yo hace tiempo, la pobreza extrema ubicada en el sur del país. Y aquí va rumbo ya algunos pronósticos para el proceso electoral. Fíjense, el estado de Chiapas, que es donde mayor pobreza extrema hay, ahí son los del sur. Y luego vemos esta gráfica, que es el rezago educativo, donde está en estados del sur, donde aparte hay grupos sindicales disidentes, hay conflictos, etcétera. Y bueno, ahí vemos claramente la pobreza, cómo sí está ligada al tema educativo. Y luego esta es una encuesta donde marcan, digo, es una encuesta, esa es la votación de López Obrador en 2018. ¿Cómo le fue por estado? Bueno, pues nuevamente el sur son los estados que más porcentaje de votación le dieron. El caso de Tlaxcala y Tabasco, que le dieron arriba del 70% de intención del voto. Pero vemos que son pocos los estados, son 4 estados que votaron, que tuvo el observador menos del 50%, es más o menos del 40%, es el caso de Aguascalientes, de Guanajuato, Nuevo León y Yucatán. Sin embargo, en números totales, salvo Guanajuato, López Obrador ganó en todo el país. Y bueno, en lo que respecta a la aprobación presidencial, eso sí ya es de México Elige, de septiembre pasado, pues tenía una aprobación el presidente arriba del 70% en por lo menos 5 estados, algunos de ellos del sureste, luego una aprobación entre el 50 y 70% de la mayor parte y la aprobación menor al 50%, bueno, ya en la zona del Bajío es muy claro. Esa parte llama la atención aquí el caso de Ciudad de México. Y bueno, pues López Obrador no se rompió mucho la cabeza, lo que hizo fue tomar en cuenta estas estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares, de personas que no asisten a la escuela por motivos económicos, 700,000 niños, 490,000 que tienen entre 15 y 17 años, y entonces surgen los programas de las becas Benito Juárez. Regalar dinero a la población para así jugar en esa dinámica. Y a eso, si México se sigue comparando con los miembros de la OECD, encontramos temas tremendos, estas grandes brechas en el sector educativo, donde vemos, por ejemplo, que México tiene, mientras tiene entre niños de 3 y 5 años inscritos en educación preescolar, un 82%, la OECD lo tiene en un 88%, o alumnos por clase en secundaria, 27,33. El único dato donde México no llega a superar a la OCDE es en el caso de mujeres entre estudiantes de educación superior,
el 48% de las mujeres sí lo están haciendo contra el 45% que representa la OSD. Es el único porcentaje. Aquí hay un dato escandaloso. La inversión que se hace por estudiante desde primaria hasta licenciatura en México es de $3,320 y en el caso general de los miembros de la OECD es de 11,231. Es decir, estamos hablando más de 200,000 pesos, lo que representa un alumno de primaria licenciatura en la educación pública. Y aquí, pues, los $3,320 pues, se ven ahí cómo te vienen siendo estirados. Y en lo que respecta a esta brecha educativa, pues si nos comparamos con el OECD, pues, estamos años luz de tener la conexión a Internet de 100% de las computadoras en esas cifras, y mucho menos dentro del país en nuestra dinámica económica. Ahí encontramos cómo hay el acceso a dispositivos digitales en el hogar, como son los teléfonos inteligentes, las computadoras personales, las laptops, etcétera. Vemos cómo pues México sí está, dentro de México los de mayor ingreso, pues sí, tienen los elementos contra los que menos ingresos tienen, que a veces no tienen nada, ¿no? Entonces ahí queda demostrado. Otro elemento para darnos cuenta, el golpe del COVID y al mismo tiempo de la situación, es la venta de volumen de libros. En México el año pasado, el segundo trimestre del 2020, representó una caída del menos 62,6% de la compra de libros. Entonces, estábamos en plena pandemia, en plena cuarentena, y la gente decía que a gritos quería leer. Ahora, ¿por qué leer? Bueno, porque en México la mayoría de las personas leen principalmente por entretenimiento y cultura. El 43,3% dice que por eso lo lee, por entretenimiento. El 26,2% por cultura, estudio 13,2%, trabajo, contenidos de libros de trabajo 8,8%, y de otra religión a otros 11,5%. Ahora, en lo que respecta al tema de las vacunas, esta actualización es al 13 de mayo, es decir, al fin de semana pasado, ya aumentó esto obviamente. El reporte de la Secretaría de Salud marcaba una suma de 237,000 difuntos. El día de ayer llegamos a un tema récord de 40 y tantos muertos por día, ya disminuyendo muchísimo esto. Y bueno, pues se calcula más de 2,5 millones de personas que se contagiaron y que se reportaron como contagiadas. Se han recuperado casi 2 millones. Y bueno, pues hay dosis aplicadas de vacunación que representan esos 22 millones. Lo que se ha aplicado de vacunas son 22,5 millones hasta ese momento, si toda, ya pasaron a una cifra mucho mayor. ¿Y cuántas vacunas de COVID se han aplicado al día de hoy en México? Bueno, pues al 13 de mayo el reporte registró la aplicación de 22,400,285 dosis contra el COVID-19, y tan solo el 13 de mayo, que fue el día que sacaron esta nota, 451,764. Ahora están vacunándose ya a los maestros, están vacunándose a las mujeres embarazadas, están con los del grupo Horta de 50. Huele que va a haber elección y por eso se están haciendo estas dinámicas propias del poder y del control. Y hablando de eso, tenemos el caso de la pobreza. El caso de la pobreza es lamentable. Tenemos que los principales programas sociales de infraestructura, es decir, nuestro paquete económico, pues vemos una serie de locuras. Vemos que el dinero de los impuestos está yéndose a dos lados principalmente. Por un lado, al tema de infraestructura, llámese el Tren Maya, Dos Bocas, de Santa Lucía, el corredor del Istmo de Tehuantepec, y por otro lado, a los programas sociales. Si uno revisa el tema de la infraestructura, estamos hablando de 1,352% de aumento al Tren Maya, de inversión entre el 2020 y 2021. O vemos Santa Lucía, un aumento de 226%. Si lo vemos con los programas sociales, bueno, pues vemos una disminución de jóvenes construyendo el futuro, que ha sido un fracaso. Las becas Benito Juárez con un aumento del 17,1%. Y vean cuánto se gasta en la pensión de los adultos mayores. 129,350 millones de pesos. Bueno, a todo esto, este gobierno actual presume una serie de acciones que no necesariamente los han hecho ellos, han sido acciones de rebote. Y entre esas acciones de rebote ha sido llevar a prisión a una serie de personajes que, pues, ante la opinión pública, el gobierno dice, ya ven, nosotros hacemos nuestra chamba, que es el caso de Rocío Robles, el caso de Juan Collado, el caso de Alcira, de Genaro García Luna, César Duarte, por ejemplo,
Emilio Lozoya. Algunos ha sido la justicia norteamericana, pero bueno, pues el gobierno adopta este asunto. Y luego tenemos otros que tienen que ver con los que han sido amenazados y mejor hicieron la fiesta en paz, ¿no? El caso de Medina Mora, la Suprema Corte de Justicia, o el caso de Romero de Champs, que dejó ya incluso Pemex, o el caso de Cabeza de Vaca, que sigue el litigio de que, bueno, ya dijo la Suprema que no pierde el desafuero, pero el gobierno federal dice que ya lo perdió. Y en lo que respecta a este gobierno, bueno, pues también encontramos que han hecho de las suyas. También ha habido sus casos de corrupción o sus casos dudosos, como Carlos Domelí, que ahora va de candidato a la alcaldía de Guadalajara, o el caso de David León y Pío López Obrador, que recibieron dinero en campaña, aunque no es un delito, bueno, pues sabemos que está en lo incorrecto, no tiene sentido de moralidad. Vemos el caso de León Barlet, del hijo de Barlet con los respiraderos, o el caso de Jesús Horta, que fue el primer secretario de Seguridad Pública que tuvo Claudio Sheinbaum en la Ciudad de México, que hoy en día es prófugo de la justicia. O un caso también que es de llamar la atención, la renuncia como alcaldes de Roberto Villalpando y de la síndica Concepción Falcón Montejo, la cuñada del presidente, que son de Bacuspana, la tierra del presidente, y renuncian al cargo por un desvío de 200 millones de pesos. Solamente él lo está investigando ahorita. También tenemos el caso extraño de Salvador Cienfuegos. No sabemos si fue inocente o no. El asunto fue de que pues ya se le dejó libre en México después de que Estados Unidos lo detuvo. Y nos deja para muchas reflexiones, para pensar muchas cosas de lo que realmente está pasando. Y está el caso de la prima incómoda, ¿no? A Felipe Obrador, que, bueno, también el presidente ha salido en defensa de ellos. Y bueno, la Oráculos que junta las encuestas de aprobación presidencial, por ejemplo, marcan que López Obrador tiene una aprobación en promedio del 61%, que va a la baja la preferencia por el presidente. Sin duda, son un poquito los efectos de la caída del metro, tendrán más encuestas, sin duda. Y después vemos que el 34% desaprueba a López Obrador, no está de acuerdo con López Obrador, muestran un rechazo ahí importante. Si comparamos este gobierno, la popularidad de López Obrador con los gobiernos anteriores, encontramos que a los 28 meses en el cargo, Calderón tenía una aprobación del 67%, mientras que AMLO del 63%, Fox del 58%, Cedillo del 54% y Peña, bueno, ya estaba para llorar, 41%. Y esta cifra habla de cómo Calderón tenía más popularidad que López Obrador a 28 meses en el cargo. Ahora, ¿qué se va a elegir en esta próxima elección? Una elección sin duda polémica e importante. Bueno, pues una gran cantidad de cargos. Para empezar, se renuevan los 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, y se van a renovar 15 gobernaturas, congresos locales en 20 estados y ayuntamientos en 20 estados de la República Mexicana. Sí, en 30 estados. En 30 estados se cambian congresos locales, en 30 estados se cambian ayuntamientos y gobernadores en 15 estados. Entonces, en todos los lugares, todos los rincones del país hay campañas electorales y hay una dinámica y son tantos en número que por eso se habla de que es la elección más grande de la historia. ¿Cómo está el listado nominal por edad? Es un dato importante para el curso electoral. Los primer votantes, los que van a poder votar por primera vez, representan en los de 18 años 1,5 millones, los de 19 casi 2 millones, y podríamos agarrar del bloque de 20 y 24 algunos de 20 que no llegaron a votar por distintas circunstancias, y podríamos decir que esos son pues un porcentaje, viéndonos muy alegres, a lo mejor es un porcentaje ahí a considerar, pero bueno, estamos hablando de que jóvenes son 25 millones más o menos que votan. Y primer votantes, estamos hablando de 5 o 6 millones de primer votantes. Se dice mucho que los que menos participan son los jóvenes. Ojalá los jóvenes de estas generaciones rompan esos mitos y pongan de moda al ir a votar, porque efectivamente es el grupo de edad que menos interesa al proceso electoral. Y los adultos mayores son los que más votan y representan un buen porcentaje de la votación. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento más grande de que voy a dejar a mis hijos, a los nietos, y se queda todo eso, digamos, muy marcado. Eh, Elecciones intermedias, mucho se habla de que son elecciones que vota menos de la mitad del padrón, es cierto. Las elecciones intermedias no suelen ser las más atractivas porque pues no hay elección presidencial, que es la que vota, la que mueve, la que es ancho,
Y bueno, vamos a ver aquí el gran reto de cuánta gente realmente llega a votar en número de electores. La última elección tuvimos casi 40 millones de electores en la elección intermedia del 2015. Esperemos que ahora cambie el panorama de forma drástica. Y bueno, la lista nominal por entidad, los que tienen mayor número de electores son primero el Estado de México, luego Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Chihuahua, por ir mencionando. Bueno, ¿quiénes son los actores del proceso? Pues los partidos políticos, los que por ley les han otorgado esa dinámica. ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, pues que en el caso de que hay 10 partidos nacionales, algunos, los partidos políticos tradicionales, por llamarlo así, PAN, PRI, PRD, luego tenemos el PT y el Verde, que son aliados de Morena, Movimiento Ciudadano, que juega su parte, su dinámica aparte, y Morena, que va de la alianza con el PT y el Verde. Y tres partidos políticos de nuevo registro que tendrán que competir para quedarse con el 3% del electorado. El caso del PES, el caso de redes sociales progresistas, el caso de Fuerza por México. A nivel nacional, la alianza Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, van juntos en 183 distritos, mientras que la alianza Va por México, integrada por PRI, PAN, PRD, presentó candidatos comunes en 219 distritos electorales federales. Esto que anticipo, que en muchos lugares hay que fijarse si van o no van en alianza, y eso puede definir incluso algunos distritos electorales. ¿Dónde se concentran, así como se concentra el listado nominal, dónde está el mayor número de distritos electorales? Está en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Veracruz, en Guanajuato y en Puebla. Tan solo en esos 6 estados hay 135 distritos electorales que representan casi la mitad de los distritos que se van a elegir de mayoría relativa. ¿Cómo van las encuestas? Eso es muy interesante. Las encuestas dicen ahora, el resumen, que Movimiento Ciudadano ganaría Nuevo León y Campeche, que la alianza PRI-PAN-PRD ganaría Baja California Sur, Chihuahua y Querétaro, que hay un empate técnico entre Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán, y que hay estados donde hay una ventaja un poco más grande, que es Baja California, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala. Habría que pensar bien Sonora después de que renunció Ricardo Burns a la candidatura de de Movimiento Ciudadano, que tanto va a afectar o no beneficiar al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara Camúa, conocido como el Borrego, y que se quede en otro estado en empate técnico. Y bueno, lo que hemos visto en ese tiempo electoral, en este tipo de campañas, hemos sido testigos de forma fehaciente de este tema que sin duda es muy lastimoso para todos. Me refiero a el tema de los asesinatos políticos, cómo se ha ido matando a distintos políticos en este propio proceso. Y que, pues, el caso del candidato de MC Cajeme es tanto lo uno, pero hay muchos más casos que van por la misma línea. Y bueno, la clase pasada vimos un poco de la identidad de la cuarta transformación, los grupos alrededor de López Obrador, cómo se mantienen estos 4 grupos, el grupo de los neomorenos, el grupo de los puros, el grupo Ricardo Monreal, el grupo Presidencia. Pues hay un tema que hay que considerar, la caída, el terrible accidente de la línea 12 del metro, según los estudios ya del Financiero y otras casas encuestadoras, están marcando que hay una caída en la popularidad tanto de la jefa de gobierno, que es la cara visible o más representativa de los morenos puros, como el caso de Marcelo Ebrard, que también está siendo mal calificado. Marcelo Ebrard, que digamos es la cabeza de los morenos. Esto pues va a tener implicaciones electorales, va a tener una importancia a la gente. Sí le está doliendo la indiferencia del gobierno, las terribles respuestas del presidente, y bueno, pues es algo que hay que considerar muy a detalle. ¿Y por qué hay que considerar a detalle? Porque prácticamente ha arrancado ya el proceso electoral de sucesión hacia el 2024. Este tema del metro provocó que los grupos alrededor de López Obrador se pongan pues a apostarle a quién va a ser el delfino, a quién va a terminar. Algunos teniéndose con Claudio, otros con Ebrard, muy pocos con Monreal, pero Monreal puede ser un actor que puede atraer a gente de los dos porque no tiene cola que le pisen
con el tema del metro, no está vinculado al tema del metro. Entonces eso le genera ciertas dinámicas. Podríamos ir concluyendo que en nuestro país estamos viviendo tres grandes crisis. La crisis de seguridad, ya vimos las cifras de los muertos, dolosos, vemos la economía, una caída de la economía tremenda, que se ve lejos, un tema de recuperación, y el tema de salud que estamos viendo, la cantidad de muertos por el tema del COVID, los descuidos que están haciéndose ahorita, y cómo la verdad es que todavía no hay recursos para atender a la gente común y corriente con otro tipo de problemas. Y bueno, sobre el tema de la permanencia, lo que le ayuda a López Obrador y a su gente a mantenerse firmes, pues son dos cosas. Sus anclas son los programas sociales, cualquier persona que regale dinero le va a ir bien a la política, y el combate a la corrupción. ¿En qué sentido? En que mete a la cárcel a figuras muy simbólicas y la gente se queda ahí impresionada. Podríamos ir concluyendo que rumbo a este proceso electoral estamos nosotros viendo un ejercicio donde encontramos, por un lado, un gobierno de ocurrencias, exceso de mentiras, estos funcionarios floreros como Olga Sánchez Cordero, que son de adorno, no hacen mayor asunto porque el presidente no los deja. Vemos frentes abiertos contra empresarios, medios de comunicación, oposición partidista, una economía desbordada, un plan para acabar con los órganos autónomos, una defensa a ultranza de estos personajes que son indefendibles, los Barles, los López-Gatell, un partido fracturado como Morena con muchas divisiones, una narrativa de ataques al pasado oscuro y con enemigos visibles, una falta de estrategia en salud y seguridad, una polarización en el país que tiene terribles consecuencias la polarización, y esta dinámica del austericidio y los recortes del presupuesto. El austericidio lo estamos viendo ahorita con el tema del metro. Parece ser que la falta de mantenimiento es la culpable de esta terrible situación. La gran pregunta que me hacen constantemente, ¿por qué López Obrador sigue arriba en las encuestas? ¿Por qué López Obrador, a pesar de todo, sigue estando muy arriba? Por un asunto muy sencillo. Tiene un sentido, tiene un aparato de propaganda que lo fortalece. Tiene replicadores. Él habla, le replican sus 7 gobernadores, le replica su gabinete, sus diputados federales, sus senadores, partidos, los partidos aliados, lo repite lo que él va marcando, otro tipo de aliados que tiene la cuarta transformación, y que eso hace que haya esta réplica de los mensajes. Entonces, aunque el presidente da un mensaje en la mañana que nadie escucha, pues esto se va replicando y va teniendo todos sus propios efectos. El lenguaje sencillo y claro, eso también le ayuda. Todo el mundo le entiende el mensaje, todo el mundo entiende que es me canso ganso. Vende esperanza, y eso es algo terrible. Y vende este discurso de que es un mártir porque sufre como el pueblo, aparte de ser un gran comunicador, y que él hizo creer que hacía una alianza con el pueblo bueno, un pueblo bueno que sufría, y que vivía muchas cosas. Y eso, ojo, porque esa alianza con el pueblo bueno generó ahora un sentimiento de revancha social por encima del propio sentido común, ¿no? Es tremendo. Además, sabe definir la agenda pública con lo que él va marcando en tiempos, y siempre va a decir, va a argumentar que no lo dejan gobernar. Tiene fusibles para rayos con los que utiliza los López-Gatell, los Bartlett, que son muy corruptos, y entonces todo el mundo voltea a verlos a ellos, no voltea a ver al presidente. Y el presidente se le perdonan todos los errores porque tiene una autoridad moral para muchos de ellos. ¿Cuáles son los ejes del mensaje del observador para entenderlo? Vemos que habla de lo importante, no mete siempre distractores para que la gente se desvíe la atención, se impone y no dialoga, ridiculiza, insulta al interlocutor y a sus argumentos, apela a lo malo del pasado y tiene esa terrible narrativa de lucha de clases marxista, ellos contra nosotros, la magia del poder contra el pueblo, lo emotivo sobre lo racional, y si nos vamos sobre lo emotivo sobre lo racional, vamos a tener terribles consecuencias. En ese proceso electoral hay otra pregunta, ¿dónde está la oposición? ¿Están los partidos políticos tradicionales? ¿Está en Sí por México? ¿Está en el sector empresarial? ¿Están los influencers, en los intelectuales del Círculo Rojo? ¿En la Alianza Federalista? ¿En grupos como la masonería que promueven el viejo sistema? ¿En la izquierda
por ejemplo, el zapatista que nunca ha querido al observador, o el movimientos humanistas. Bueno, pues hay que decirlo que la oposición está en todos estos lados. Oye, falta articularnos, pues sí, falta articularnos, pero existe oposición, hay oposición al actual gobierno, solamente que no se ha sabido armar todo ese rompecabezas de forma más completa. ¿Cuáles son mis escenarios, opiniones personales rumbo al 2021? Muy sencillo, yo veo lo siguiente, que hay 6 escenarios. Un primer escenario que yo ya descarto, que es Morena y sus aliados mantienen la mayoría calificada, como actualmente estamos, el mismo escenario de hoy en día, yo ya lo descarto. Al igual que descarto el cuarto escenario, que es que la oposición tenga mayoría calificada. No la va a tener. Entonces, vemos que está, por un lado, que Morena y sus aliados obtienen mayoría absoluta con más de 280 votos en su conformación, o que la oposición tenga entre 270 y 280. Pero hay dos escenarios más, el quinto y el sexto. El quinto, que Morena tiene entre 230 y 240 diputados junto a sus aliados, y la oposición tiene en ese escenario 260, 270, y Morena, y puede esticar a Morena, puede obligarlo a negociar, o la otra es que la oposición llegue entre 230 y 240, Morena y los aliados tengan una pequeña minoría, tengan la mayoría absoluta por poquito, pero que tengan que deshacerse y hacer mil cosas para poder hacer una reforma constitucional. Conclusión de los escenarios del 2021, me queda a mí claro que no va a repetir la mayoría calificada el observador, pero que la oposición, si no se pone las pilas, puede tener otros problemas cuando lleguen al Congreso, porque ahora tienen nuevos retos. Los nuevos retos, estas dinámicas del poder, son las convivencias ante gobiernos que no saben dialogar, que no saben convivir políticamente, que son autoritarios. Ese va a ser uno de los grandes retos que no hemos imaginado, que no hemos contemplado, y es, díganme ustedes, quién va a ser el valiente que le quite los programas sociales, el dinero que se regala hoy en día. ¿Cómo va a reaccionar la gente cuando con lo que se regala hoy en día? Va sin duda a molestarse, no le va a gustar la situación. Y bueno, sobre los pronósticos de gobernador y todo esto, juntando a los gobernadores que estaban anteriormente, así podría quedar el mapa de gobernadores, según las encuestas de Oráculos. Morena tendría 14 estados de la República Mexicana, Movimiento Ciudadano tendría 3, el PAN 10, el PRI 4 y el PES 1. El PES sumado al de Morena serían 15. No tendrían la mayor parte de los estados, eso es una buena noticia, aunque sí ganan mucho terreno, ¿no? Y bueno, los pronósticos básicos, que es esta impulsadora que ha hecho proyecciones de la conformación de la Cámara de Diputados, la última, la del 12 de mayo, marca que Morena tendría 242 diputados, les digo, se parece un poco a los pronósticos que hace rato les di, la oposición tendría 241 votos y habría 17 votos de Movimiento Ciudadano que podría convertirse en el partido bisagra. Aquí en el seminario preguntan constantemente, ¿qué onda con Movimiento Ciudadano? Bueno, ahí está Movimiento Ciudadano. Se quiere convertir en el fiel de la balanza, ya sea para la 4T o para la oposición, según le convenga en los distintos momentos. Yo termino esta plática del escenario político electoral rumbo al 2021, rumbo a unas semanas, a unos días, con esta sencilla pues fábula que me gusta mucho porque nos hace reflexionar sobre los tiempos actuales. Y es que érase una vez una cigarra que enojada con la hormiga votó por el insecticida, es decir, dos insectos que pues, son de la misma especie, por llamarlo así, están de la misma, convivían, pues se pelearon y estaban tan peleados que en lugar de ponerse de acuerdo y dialogar, pues votaron por el insecticida que se mató a los dos, seguro. Entonces, es lo que luego a veces pasa, nos puede llegar a pasar a nosotros en estos efectos de lo que pasa en el día a día, de estos efectos de la participación, porque las votaciones son un día, lo que nos van a gobernar son más días, y por eso es importante el participar en el proceso, estar ahí al pie del cañón en lo que vaya a pasar. Y en este panorama electoral, lo que sí estamos viendo, yo podría llegar a 5 grandes conclusiones de este proceso electoral de 2020. Primero, Morena no va a tener mayoría calificada como hoy en día la tiene. El inicio de ese ya es un elemento. Segundo, se ha obligado a la oposición a tratar de ponerse de acuerdo y poder hacer ciertas cosas que anteriormente
no había podido hacer. 3, preocupa la falta de liderazgos, porque yo no veo a quién de estos de la oposición va a encabezar las fuerzas dentro de la Cámara de Diputados, porque todavía van a tener que enfrentarse a senadores, donde la mayoría es de Morena, no absoluta, pero es una mayoría Morena, para que tendrán también que negociar y jugar y hacer todo. La cuarta conclusión de este proceso es el que el abstencionismo en las elecciones intermedias pues hacen mella, pueden contrarrestar y minimizar el proceso, y el voto duro que gane pues puede beneficiar al partido gobernante o a los que tienen estructuras en los estados. Y último elemento importante sobre este proceso electoral del 2021, y es que López Obrador necesita el tanque de oxígeno que le marca la ley de llegar a la mitad de su camino, poder descansar y enfrentarse a un nuevo Congreso donde no va a tener mayoría. Ahí vamos a ver a un López Obrador lo más radical posible, y que debe de preocuparnos muchísimo a todos. Yo de esta manera concluyo esta plática y entro para el momento de preguntas y respuestas. Espero haya las suficientes para reflexionar sobre esta dinámica. Lo que sí puedo yo decir con toda certeza es que estamos viendo un momento atípico. Es una elección no solamente la más grande de la historia por el número de cargos, sino también por la importancia que puede llegar a tener. Una elección intermedia que tiene muchos reflectores, porque normalmente las elecciones intermedias no son de gran atracción. Y ahora las circunstancias, la dinámica, el tema del COVID-19 sin duda pone a cercanía y pone marcaje personal hacia esta propia dinámica de poder. Yo les agradezco muchísimo y quedo atento para dudas y preguntas.